ya la presentación. Sí, señor. Bueno, en el nombre del Padre, del Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, en dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brizan las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos, entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos, mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, toma el espíritu indómito, guía al que tuerce sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él le respondió: no, que podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer junto hasta la siega, y cuando llegue la siega, diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenarlo en mi granero. Palabra del Señor. Bueno, muy buenos días nuevamente para todos ustedes. Hemos llegado al último tema de este estudio que hemos desarrollado durante este mes, que es la teología fundamental moral. Entonces, vamos hoy a terminar estos temas, y recuerden que ya dentro de 15 días, es decir, para agosto, empezará Fray Hernán Arciniegas con el tema de Santo Tomás de Aquino, cordialmente invitados para que nos estén acompañando durante todo el mes de agosto, y a partir de septiembre, octubre y noviembre haremos un curso de Biblia. Cordialmente invitados desde ahora, para que ustedes traigan a los grupos, para que convoquen a la gente, para que participen, porque recuerden que estos cursos son totalmente gratuitos. Lo que queremos es evangelizar y que cada uno de nosotros conozca la palabra del Señor. Siendo así, entonces, hoy es las manifestaciones de la caridad con uno mismo y con el prójimo. Manifestaciones del amor de caridad hacia uno mismo. El tema de hoy es muy para la vida práctica. El amor de caridad a uno mismo no solo conserva el amor natural de sí, sino que lo eleva y perfecciona. Es decir, que cuando estamos llenos del amor de Dios, nuestra vida empieza a cambiar, porque miramos la vida desde otra perspectiva, es decir, miramos la vida desde la fe, desde la esperanza y desde la caridad. Ahora, ¿cómo nos llenamos de ese amor de Dios? Nos llenamos de ese amor de Dios a través de la oración y a través de la vida sacramental. Cada vez que oramos, pues ejercitamos la fe, la esperanza y la caridad. Cada vez que recibimos los sagrados sacramentos, como son la Eucaristía, el sacramento de la penitencia y los demás sacramentos, pues recibimos la gracia, una gracia que nos va a cualificar
y que nos va a capacitar para amar a Dios y también para amar a los hombres. Entonces, lo importante es llenarnos de ese amor. Todos los días sacar el tiempo para encontrarnos con el Señor en la oración, porque sabemos que son momentos privilegiados. Recordemos lo que hemos dicho en este programa. Salvemos los tiempos fuertes, que los tiempos fuertes nos salvarán, como diría el padre Ignacio Larrañaga. Y un tiempo fuerte es un tiempo para llenarnos del amor de Dios. En otras palabras, para dejarnos amar de Dios. Cada vez que nos dejamos amar de Dios, crecemos en el amor. Los deberes que se derivan de ese amor natural adquieren con la caridad su sentido pleno. El amor de caridad hacia uno mismo se manifiesta en buscar por encima de todo la propia perfección sobrenatural y la salvación eterna, querer ser partícipes de la naturaleza divina, querer ser santos como nuestro Padre Celestial es santo, identificarnos con Cristo, vivir la filiación divina, realidad que debe llenar nuestra voluntad, nuestra inteligencia y nuestros afectos. Pero vamos a desmenuzar este párrafo. Buscar por encima de todo la perfección sobrenatural y la salvación eterna. Es decir, que nuestro objetivo es buscar la perfección y lograr la salvación eterna. Recuerden que todos nosotros estamos llamados a la santidad. Todos, el sacerdote, el religioso, la religiosa, el laico, todos estamos llamados a la perfección y por ende estamos llamados a la salvación eterna. Querer ser partícipes de la naturaleza divina, lo que significa desear a Dios. Y si deseo a Dios, pues busco a Dios. Y si busco a Dios, pues lo encuentro. Entonces hay que cultivar el deseo de Dios, el deseo de estar con el Señor. Y por eso entonces debemos cultivar las jaculatorias, que son pequeñas sentencias, pequeñas frases que me ayudan a estar en la presencia del Señor. Acostúmbrese usted a repetir continuamente alguna frase. Por ejemplo, Jesús, en ti confío. Ven, Espíritu Santo. Es decir, que si tú te acostumbras a decir estas jaculatorias interiormente, a llamar al Señor, a suplicarle al Señor, pues estás deseando a Dios. Pero el hecho de desear a Dios significa que Dios también ya está en tu corazón. Querer ser santos como nuestro Padre Celestial es santo. Es decir, que tenemos que imitar a nuestro Padre Celestial que es santo. Y la manera más fácil de imitar a nuestro Padre Celestial que es santo es vivir la misericordia, es vivir la compasión. Cada vez que vivimos la misericordia, la compasión hacia los demás, estamos imitando a Dios. Y recuerden entonces que la iglesia nos pide vivir las obras de misericordia, que ahorita las vamos a ver, porque es la manera de identificarnos con el Padre y es la manera de llegar a la santidad. Recuerden las dinámicas de Jesús. Primero subía a la montaña a intimar con el Padre y después pasaba haciendo el bien. Es decir, que todos nosotros estamos llamados a hacer el bien, a pasar haciendo el bien. ¿Y cómo vamos a hacer el bien? Cuando vivamos las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, en nuestra vida cotidiana. Porque cada uno de nosotros tiene muchas circunstancias y en esas circunstancias estamos llamados a vivir
el espíritu de la misericordia que procede del Padre. Este es un proceso de trabajo, un proceso de santificación que dura toda la vida, por lo tanto no nos podemos cansar, sino todo lo contrario, hay que animarnos a vivir en el espíritu de la misericordia. Identificarnos con Cristo, que es la experiencia de Pablo. Ya no soy yo el que habita en mí, sino es Cristo Jesús. Nos debemos identificar con Jesús e identificar con Jesucristo. Pero para eso hay que conocer el Evangelio. Y por eso la necesidad de leer y releer y leer el Evangelio, meditarlo, orarlo y contemplarlo para identificar los rasgos fundamentales de Jesús de Nazaret. ¿Cuáles son sus fundamentos, sus actitudes, sus dimensiones? ¿Cómo se relaciona con el Padre? ¿Cómo se relaciona con los demás? ¿Y cuáles son sus criterios de vida? Porque recordemos que nosotros debemos vivir desde la perspectiva cristiana, que es seguir a Jesús de Nazaret. Nos debemos identificar con Jesús, reproduciendo los criterios de Jesucristo en nuestra vida, lo que significa que debemos encarnar la vida de Jesús en nuestra vida. Si Jesús es compasivo, nosotros debemos ser compasivos. Si Jesús vivió el amor en la entrega, nosotros debemos vivir el amor en la entrega. Si Jesús fue solidario, nosotros debemos ser solidarios. Si Jesús subió a la montaña a intimar con el Padre, nosotros también debemos subir a la montaña a intimar con el Padre. Si Jesús pasó haciendo el bien, nosotros debemos pasar haciendo el bien. Entonces, estamos llamados a identificarnos con Jesús y por eso entonces también es necesario llamar e invocar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo me ayude a identificarme con Jesús y sobre todo a vivir como Jesús vivió. Vivir la filiación divina, que significa sentirnos hijos de Dios, sentirnos amados por Dios. Y sentirnos amados por Dios es dejarnos amar de Dios. Y la manera más fácil de dejarnos amar de Dios es adorar a Jesús Eucaristía. Recuerden lo que hemos dicho en nuestros programas. Siéntese en fe, déjese amar y espere en Dios. Porque la adoración es eso. La adoración eucarística es hacer un acto de fe, sentarnos en fe, pero es dejarnos en primer lugar amar, porque ahí el Señor nos está amando, porque nos está distribuyendo sus gracias y esperar en Dios. Estamos cultivando la esperanza. Entonces, cuando adoramos a Jesús, experimentamos el crecimiento de las virtudes teologales como son la fe, la esperanza y la caridad y sobre todo experimentamos el hecho de ser hijos de Dios. Y el Hijo de Dios es el que se deja amar de Dios. Es el que tiene la actitud del discípulo amado, recostar la cabeza en el pecho del Señor. Esta realidad debe llenar nuestra voluntad, nuestra inteligencia y nuestros afectos. Entonces, todo este plan de santidad debe tocar todas las dimensiones del ser humano, la dimensión de la voluntad, la dimensión de la inteligencia, la dimensión de los afectos. Y es un proceso que dura toda la vida. Por eso entonces no podemos descuidar la vida de oración, porque es en la vida de oración donde el Señor nos llena de su amor y nos da sus fuerzas para enfrentar la vida desde una perspectiva cristiana. B. Poner los medios para alcanzar la santidad. Evitar el pecado, recibir los sacramentos, hacer oración, practicar las virtudes,
procurar la necesaria formación doctrinal y espiritual. Poner los medios para alcanzar la santidad. Evitar el pecado. Debemos con todas nuestras fuerzas tratar de evitar el pecado. Y el objeto del pecado o la materia del pecado son los 10 mandamientos. ¿Qué significa? Debemos tratar de cumplir y de vivir cabalmente la lógica de los 10 mandamientos. Hay que evitar el pecado, pero para eso entonces hay que todos los días hacer examen de conciencia, como nos lo dice la Santa Iglesia, para mirar cómo nos comportamos frente a Dios, frente al prójimo y frente a nosotros mismos. Cada uno debe hacer un examen de conciencia. ¿Para qué? En primer lugar, para detectar cuál es el pecado, cuál es la falla, cuál es el problema. En segundo lugar, para enfrentar el pecado y obviamente pedirle perdón al Señor y pedirle al Señor que nos dé la gracia de salir adelante frente a esa circunstancia pecaminosa. Recibir los sacramentos dignamente. Hay que cultivar la vida sacramental. ¿Y qué significa en este contexto cultivar la vida sacramental? Significa cultivar la vida bautismal. Lo que hemos recibido en el bautizo, estamos llamados a cultivarlo en la vida sacramental, participando obviamente de la Eucaristía de una manera digna, de una manera decorosa, de una manera que cada uno de nosotros esté preparado. Recuerden que la Eucaristía significa celebrar la Eucaristía y adorar a Jesús Eucaristía. Luego, el quicio de la celebración es en primer lugar celebrar y, segundo lugar, adorar a Jesús Eucaristía. Hacer oración, que lo hemos dicho en todo este curso, la necesidad de la oración, la necesidad de los tiempos fuertes, la necesidad de educarnos en la vida de la oración y en el arte de la oración, porque la oración es un arte que hay que irlo perfeccionando, que hay que irlo cultivando. Todos los días de la vida estamos llamados a hacer oración. Practicar las virtudes, es decir, eh, crear y fomentar una vida virtuosa. Y eso hay que trabajarlo desde la familia, porque recuerden que la familia es la primera comunidad. Y dicen los autores que es en una comunidad donde uno puede vivir la vida virtuosa. Es decir, si mi papá y mi mamá son virtuosos, muy seguramente los hijos y los demás familiares van a vivir la virtud. Entonces, en las familias se debe inculcar la vida virtuosa, obviamente con la palabra, pero lo más importante, con el testimonio. Debemos educar en las virtudes cristianas, en los valores cristianos, y cada familia debe educar a su prole en esto. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque recuerden que el colegio y la universidad no lo van a hacer. O sea, en el colegio muy seguramente no se va a educar en la virtud y mucho menos en la universidad. Entonces les toca a las familias educar en la vida virtuosa, procurar la necesaria formación doctrinal y espiritual, conocer la fe de la iglesia, amar la fe de la iglesia, conocer el catecismo de la iglesia, conocer la escritura, es decir, los libros de la escritura, conocer los documentos del magisterio, como son las encíclicas. En este contexto, conocer el magisterio de Francisco, de San Juan Pablo II, de Benedicto, de Pablo VI, es decir, hay que conocer
los documentos de la iglesia. Y por eso nosotros estamos prestando este servicio gratuitamente para formar a la gente, para formar a la comunidad en la formación doctrinal y en la formación espiritual, porque tenemos que conocer nuestra fe para defender nuestra fe. Y por eso mandamos materiales para que ustedes los estudien, para que los lean, para que los comprendan y para que se formen en la doctrina cristiana católica. Entonces, este es un trabajo de toda la vida, nos debemos formar, pero para esto debemos amar las cosas de Dios, porque si uno no ama las cosas de Dios, pues obviamente uno no va a amar el estudio de la doctrina, el conocimiento de la espiritualidad y de todos los documentos que emanan de la iglesia. Estamos llamados, como les digo, a seguir estudiando y a conocer esos documentos. C. Buscar uno mismo los bienes espirituales, corporales y materiales externos en la medida que son necesarios o convenientes para la propia santidad o la de los demás. Es decir, debemos buscar los medios, debemos buscar los medios, debemos querer educarnos y sobre todo, como les digo, conocer la doctrina, aprender. ¿Para qué? Para aplicarla a nuestra vida y para aplicarla a las nuevas generaciones, enseñándole a las nuevas generaciones la doctrina cristiana católica en materia de fe y de costumbres. En consecuencia, no nos amamos de verdad a nosotros mismos con amor de caridad, sino buscamos ante todo la santidad, poniendo los medios para alcanzarla. Es decir, que el amor verdadero implica la santidad. Y para ser santos debemos colocar los medios para encontrarnos en ese camino de la santidad. Hay que apostarle a la santidad. Es el llamado de la iglesia, es el llamado del Papa Francisco a ser santos, a buscar la santidad en las circunstancias cotidianas. Es decir, cada uno viviendo sus deberes de Estado. Manifestaciones del amor de caridad hacia los demás. El amor de caridad es un reflejo del amor paterno de Dios a los hombres. Es un amor fraterno, hijos de Dios a los hijos de Dios. Ya lo decíamos al principio, el amor de caridad proviene del amor de Dios y es en el amor de Dios donde Dios nos va dando el amor de caridad. Es decir, nos va llenando de su amor. Es la experiencia de los santos. Cuando miramos a un Santo Domingo de Guzmán, que ya se aproxima la fiesta, recordemos que la celebramos el 8 de agosto, nos vamos a dar cuenta que Santo Domingo de Guzmán oraba, hablaba de Dios y hablaba con Dios. Hablaba con Dios porque era un hombre que contemplaba continuamente el misterio de Cristo, pero también hablaba de Dios porque estaba lleno de ese misterio de Cristo, estaba lleno de ese amor de Dios. Es muy interesante la vida de nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán, cómo antes de ir a predicar está con el Señor. Por eso es un verdadero discípulo, porque está con el Señor. Recordemos el pasaje de Marcos 3, 13, 14, 15. Los escogió para que estuvieran con Él. Es decir, que la primera tarea del discípulo es estar con el Señor, es estar con el Señor, es dejarnos amar de Dios, porque de esa acción, de esa experiencia, proviene el amor fraterno, el amor de Dios que llena el corazón de los hombres. Y así podemos hablar de Dios, porque uno no puede hablar de Dios y de las cosas de Dios si no ha tenido la experiencia de Dios.
Al igual que Santo Domingo, otros santos como un San Francisco de Asís, como una Santa Catalina de Siena, como un Padre Pío, como un San Antonio de Padua, como un San Juan Macías, Catalina de Siena, el Negro Martín, Santa Rosa de Lima y muchos más. Todos ellos tienen en común que estaban con el Señor, que se llenaron de Dios, que se dejaban amar de Dios. Y como se dejaron amar de Dios, hicieron lo que hicieron. ¿Por qué? Porque su motor era la caridad, era el amor de Dios. En consecuencia, el amor que debemos a los demás en virtud de la caridad debe tener las siguientes manifestaciones generales. Profundo respeto a la dignidad de la persona humana y a todos sus bienes materiales, espirituales y sobrenaturales. Cuando una persona está llena de Dios, respeta al otro. Y obviamente, en primer lugar, respeta a Dios y ama a Dios. Entonces, cuando uno está lleno de Dios, uno respeta al otro. Y si uno respeta al otro, respeta sus bienes materiales y sus bienes espirituales. ¿Por qué? Porque en el otro ve la imagen de Dios. Y eso hay que pedírselo al Señor, que nos dé la capacidad de ver en el otro su imagen. Porque en el otro está Cristo, está Cristo. Y por eso nosotros lo debemos respetar, lo debemos amar. Y la primera mejor actitud o mejor comportamiento es no hablar mal del hermano. Hay que desterrar las malas lenguas. Hay que desterrar eso de nuestro corazón, porque debemos amar al Señor en el hermano. Y la manera de amar al Señor, recuerden, es amar al hermano. Ya Juan lo dice claramente, mentiroso el que dice que ama a Dios y no ama al hermano. Por eso tenemos que respetar el santuario del otro, es decir, la intimidad del otro. No lo podemos condenar y no podemos hablar mal del otro porque estamos atentando contra la caridad. Y recordemos que es la caridad la que nos salva, es el verdadero amor. ¿Qué ayuda para esto? Cultivar la presencia de Dios. Llamar mucho al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ilumine lo que tenemos que decir y lo que tenemos que hablar. Porque así como creemos que Jesús está en el sagrario, que es verdad, así también debemos decir, Jesús está en el otro, aún en el más malo, en el más pecador. Esto es un poquitico difícil de entender, pero es lo que dice la iglesia y es la experiencia de los santos que más adelante la vamos a ver. Amor con obras de servicio, de acuerdo a las capacidades propias de cada uno, siguiendo el ejemplo de Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir. Es muy importante esto que acabamos de decir, porque a veces podemos hablar del amor, pero el amor se nos puede volver un concepto etéreo. El amor hay que aterrizarlo. ¿Y cómo lo aterrizamos? En el servicio. Pero el servicio debe tener una nota característica. El servicio debe estar inspirado por la misericordia. Luego, el verdadero amor de Dios se vive en el servicio a los demás, pero este servicio debe ser, digámoslo así, demarcado o caracterizado desde la misericordia. ¿Por qué? Porque yo puedo servir buscando un interés particular, pero no, yo debo servir motivado por el otro y motivado por el sufrimiento del otro para vivir el espíritu de misericordia. Por eso entonces estos tres elementos, amor,
servicio y misericordia es lo que nos debe distinguir. Fíjate lo que dice, amor con obras de servicio, servir a la comunidad, servir a la comunidad. Y cada uno de nosotros tiene talentos, tiene dones, tiene regalos, tiene carismas. Y esos talentos, esos regalos, esos carismas es para colocarlos en función de la comunidad. Recuerden la parábola de los talentos. A uno se le dio 5, a otro se le dio 2 y a otro se le dio 1. Los dos primeros los desarrollaron, los pusieron a producir. El último le dio miedo y por eso fue condenado. Entonces, si yo tengo un talento que Dios me ha regalado porque proviene de Dios, debe ser para el servicio de la comunidad, para el servicio de la comunidad. Entonces, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a mirar cuál es mi carisma, cuál es mi talento, ¿para qué? Para ayudar a mi comunidad. De acuerdo a las capacidades propias de cada uno. Unos tienen más capacidad que otros, pero todos de una u otra manera tenemos capacidades. Y cuando uno se abre al otro en el servicio, uno destierra el espíritu egoísta. Porque recuerden que el problema de nosotros los seres humanos es que estamos llenos de egoísmo. Y el egoísmo, pues, no me permite vivir la caridad, porque no me permite vivir el servicio y porque no me permite tener un corazón compasivo y misericordioso. Entonces, la necesidad, hermano y hermana, de que sirvas a tu comunidad. Puede ser en la iglesia parroquial, puede ser en el grupo de oración, puede ser en otro grupo de otro tipo. Lo importante es que cada uno de nosotros tenga una actitud de servicio, una actitud de entrega a la misma comunidad. Y sobre todo, que cada uno de nosotros tenga un corazón sensible. Para terminar, voy a leer el juicio final de Mateo capítulo 25. Voy a hacer una pequeña lección ahorita para comprender mejor todo esto que estamos diciendo. Siguiendo el ejemplo de Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir. Es decir, el maestro pasó sirviendo. Y esa debe ser nuestra actitud. Amor de amistad humana y sobrenatural, que mira siempre directamente a la persona misma por encima de sus cualidades personales. Es universal, no hace excepción de personas y su manifestación máxima es el amor por los enemigos. En el fondo, la amistad implica tener un corazón bondadoso, un corazón bondadoso. Y un corazón bondadoso implica tener un corazón manso y humilde. Y Jesús, ¿qué nos dice? Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Sean humildes y mansos de corazón. El Señor nos está pidiendo, sean brillantes, sean inteligentes, tengan dinero. Nos está diciendo, sean humildes y mansos de corazón. En últimas, nos está pidiendo que tengamos un corazón bondadoso. Y hay un santo que lo mandamos hace 8 días, que es que vivió esta experiencia, San Francisco de Sales. Era muy colérico, era muy mal geniado, pero se venció y llegó a ser un gran santo que vivió la ternura y la mansedumbre frente a los demás. Entonces, la importancia de vivir en una perspectiva de mansedumbre, de humildad, de bondad, de entrega, de generosidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Tener corazones bondadosos, corazones afectuosos, corazones llenos de amor, llenos de servicio, llenos de entrega, como lo hizo, por ejemplo, Maximiliano Kolbe, que se entregó
por un prisionero de guerra. Es decir, él se entregó para rescatar al otro y el otro se salvó porque tenía hijos. Y Maximiliano se entrega por el otro, da la vida por el otro, ¿como quién? Como Jesús dio la vida por el otro. Eso es ser creyente, eso es ser cristiano. Entonces, tenemos que cultivar la bondad, la amabilidad, la humildad. Quita esa ira de tu corazón, desarma ese corazón. Por eso hay que pedir mucho Espíritu Santo, porque recuerden que el primer regalo del Espíritu Santo es la paz de corazón. La paz de corazón. El Espíritu Santo trae la verdadera paz, no la paz del mundo, sino la paz de Dios. Entonces, hay que llamarlo insistentemente para que el Espíritu Santo nos llene de amor, nos llene de amor. Amor misericordioso. Busca siempre, ante las miserias y necesidades de los demás, ahogar el mal en abundancia de bien. Sus manifestaciones tipo son las obras de misericordias materiales y espirituales y una opción preferente por los pobres. La misericordia, que es muy fundamental, que es la carta de entrada al reino de los cielos. Si una persona no es misericordiosa, no entra al reino de los cielos. Y el Señor Jesús, en la aparición a Sor Faustina, el Señor de la Misericordia le dice a Sor Faustina, dile que practiquen la misericordia, porque el que practica la misericordia, su juicio será de misericordia. Es decir, tenemos que practicar misericordia. Eso es fundamental. Tú puedes orar mucho, pero si tú no tienes un corazón misericordioso, no entras en el reino de los cielos. Entonces, este es un mandato, no es una opción, es un mandato, es un mandato, es una necesidad. Practicar la misericordia. Practica la misericordia. Amor evangelizador y apostólico que ofrece a todos la verdad salvadora, Cristo mismo. Es decir, que si estamos llenos de Dios, debemos evangelizar y debemos hacer apostolado, que es lo que en Marcos 3, 13, 14 se nos muestra, que los escogió para que estuvieran con Él y los manda a predicar, dándoles poder. Entonces, ya hemos estado con Él. Ahora que nos toca salir a predicar, salir a testimoniar la experiencia de Cristo en la comunidad. Entonces, esto que hemos aprendido en estos meses no es para nosotros, es para la comunidad. Usted tiene que ser multiplicador de estas enseñanzas con su comunidad. Por eso nosotros grabamos este programa y para que ustedes lo coloquen a sus comunidades, que esto sea un material de estudio para su comunidad, porque esto hay que multiplicarlo. Eso lo tenemos que mostrar a más personas que tienen sed de Dios, pero no tienen quien les enseñe, quien les explique. Pues esto se trata de esto, de mostrar la palabra de Dios a más personas. El trabajo de nosotros es lanzar la semilla. Dios se encargará, pero nosotros como equipo, nuestra misión es lanzar la semilla, seguir predicando, seguir mostrando la doctrina y Dios verá. Pero nuestra misión es esa y también debe ser la misión de todos ustedes allá en las comunidades con las demás personas. Por eso mandamos los libros, mandamos esos materiales para que ustedes los usen. ¿Para qué? Para
predicar la doctrina. Tenemos que evangelizar, que mostrar el rostro de la iglesia. Y mostrando el rostro de la iglesia, mostraremos el rostro de Cristo y mostraremos el rostro del Padre y obviamente del Espíritu Santo. Entonces cada uno de nosotros se debe convertir en un discípulo, en un apóstol. Como dice el Papa Francisco, hay que ir a las periferias, hay que salir, pero para salir, primero debemos estar con Él, porque si no, ¿de qué vamos a hablar? Uno habla de lo que ha experimentado, uno habla de lo que ha conocido. Entonces, nos debemos llenar del amor de Dios para ir a predicar de dos en dos, como dice el Evangelio. La caridad hacia los demás debe ser universal. Debemos amar a todos, a todas las personas como Dios las ama. Entonces, fijémonos que esto es universal. El amor debe ser a todas las personas, a todas las personas. Pero para eso, pues obviamente, debemos llenarnos de ese amor de Dios y debemos decir al Señor que nos sane, que sane nuestros corazones, que pueden estar heridos, pueden estar alejados. A la vez, la caridad hacia los demás debe ser ordenada. La prudencia sobrenatural nos ayudará a decidir en cada circunstancia de acuerdo con el orden del amor. Es decir, el Señor nos dirá cómo actuar, cómo debemos actuar. Por eso entonces, pedir Espíritu Santo. Antes de cualquier trabajo, antes de cualquier acción, invoca al Espíritu Santo. Y eso aplícalo para todas las cosas de tu vida. Llama al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te diga qué es lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Para qué? Para que esté inspirado por el Señor. Y obviamente el Espíritu Santo te hablará a tu corazón, te hablará a tu interior por medio de una imagen, por medio de una idea, por medio de un recuerdo y te dirá qué hay que hacer. Recuerden que hay un principio de discernimiento. Lo que me deja en paz es de Dios. Lo que deja intranquilidad no proviene de Dios. Ese es un principio de discernimiento para aplicarlo en la vida cotidiana. La caridad hacia los demás debe comenzar por las personas con las que tenemos una mayor proximidad natural. Cónyuge, hijos, padres, hermanos, parientes próximos, amigos, bienhechores, compañeros, vecinos, etcétera. Es decir, debemos empezar en la casa. Por eso dice el adagio, la caridad empieza por casa, porque puede haber una tentación, ser luz en la calle y oscuridad en la casa. Entonces, la caridad hay que vivirla en la casa, con los mayores, los abuelos, los padres, los hijos. Mañana el Papa Francisco va a declarar la primera jornada del adulto mayor. ¿Y el Papa por qué lo quiere hacer? Porque muchas veces los hijos dejan a los abuelos tirados, no los vuelven a mirar, no los vuelven a llamar. Y es una obligación como hijos de estar con ellos. Recuerden que el buen hijo es bendecido. Y cuando uno es buen hijo, los pecados, muchos pecados, se perdonan. Eso lo dice el libro del Eclesiástico en la fiesta de la Sagrada Familia. El que es buen hijo obtiene bendiciones. El que es más mal hijo obtiene
maldiciones. Entonces, querer a los papás, comprenderlos, porque yo sé que de pronto ha habido papás fuertes, duros, pero tenemos que comprenderlos porque uno no sabe cómo fue la formación de ellos, cómo fue la educación, cuáles fueron sus traumas. Entonces hay que tratar de comprender a los abuelos, que a veces son caprichosos, que a veces son chochos, que a veces son canzones, pero allí el Señor nos da un medio de santificarnos. Santificarnos por medio de nuestros mayores, por medio de nuestros abuelos, sirviéndolos. Y así se puede aplicar en la relación con todos los familiares de la casa. Ser querido con los hermanos, con las hermanas, con los primos, con los abuelos, etcétera, etcétera. Y sobre todo, amar al prójimo, amar al prójimo. Tan bonito cuando uno encuentra una persona amable, una persona decente, una persona respetuosa, una persona que a uno le dé gusto hablar con esa persona porque uno dice, es que cuando yo hablo con fulano de tal, yo quedo tranquilo, quedo sereno, me trae alegría en el corazón. Pero qué feo también decir, qué pereza fulano de tal, porque es muy problemático, es muy peleador. Entonces, fijémonos que qué bueno es vivir bien, pasando haciendo el bien, teniendo un corazón bondadoso, un corazón entregado, un corazón alegre, vivir la alegría. Y por eso también la necesidad de alabar. Yo les hablo mucho de la alabanza, porque es que la alabanza trae bendición. Y cuando uno alaba, el corazón está alegre, a pesar de que hayan dificultades, enfermedades, inconvenientes. Pero cuando uno alaba, cuando uno adora, cuando uno bendice al Señor, el Señor lo llena de su amor. Es decir, la manera más fácil de llenarnos del amor de Dios y dar el amor de Dios a los demás es alabar. Y es bendecir y es adorar. Cuando tú alabas, cuando tú alabas, tu corazón se llena de amor, tu corazón se llena de esperanza, tu corazón se llena de alegría. Y eso automáticamente uno lo transmite. ¿Por qué? Porque está lleno de Dios, porque en la alabanza está el Espíritu Santo. Por eso yo les digo, alaben todo lo que puedan alabar. Por aquí tengo al lado de mi escritorio y les voy a leer una cosita de un padre dominico que ya murió, el padre Cris. Y les voy a leer una cosita que me pareció importantísimo. El padre Cris dio prioridad a la oración. Oiga pues, dio prioridad a la oración. Los domingos se pasaba 3 horas orando en lenguas como preparación para su prédica de la misa que empezaba a las 10 y terminaba a las 12:30. Oiga, se preparaba en oración de alabanza, en oración de lenguas. Eso también es para nosotros. Si nosotros hiciéramos eso, nuestra vida cambiaría mucho, mucho. ¿Por qué? Porque nos llenaríamos de Dios, porque seríamos afectuosos, porque seríamos humildes, porque seríamos serviciales. Por eso yo les digo, alaben, porque la alabanza rompe cadenas de pecado. Si estamos atados a algunos pecados, alabe, alabe a Dios. Porque cuando tú alabas a Dios, Dios te devuelve el 100 por 1. Este padre que acabo de leer, el padre Cris, un gran carismático. Y como dice ahí, su prioridad era la oración y alababa 3 horas antes de. Esto aplíquelo a su vida. Antes de irme a encontrar con fulano de tal,
antes de ir a la reunión tal, antes de ir a tal compromiso, ore, alabe y bendiga. ¿Para qué? Para que esté lleno y llena de Dios y para que no sea tu fuerza, sino la fuerza que proviene de Dios. Es preciso volver a recordar que todos los deberes de amor humano y justicia son asumidos por la caridad o amor sobrenatural. A la vez, el cristiano debe tener en cuenta que todas las manifestaciones de amor y justicia, si se viven por amor a Dios, adquieren valor teologal y salvífico, son por tanto manifestaciones de caridad. ¿Qué estoy diciendo acá? Hacer todo para Dios y por Dios. ¿Y eso implica qué? Ofrecer las labores del día a Dios, ofrecer los sufrimientos a Dios, ofrecer la enfermedad a Dios, ofrecer la pena a Dios, ofrecer la tribulación a Dios, ofrecer la alegría a Dios, ofrecer el trabajo a Dios, ofrecer el estudio a Dios, ofrecer la profesión a Dios. Ayer tuve la ocasión de hablar con una señora que me dio un gran testimonio. Tuvo un accidente muy fuerte, muy fuerte. Y ella me dijo, padre, yo en medio de mi dolor, como quedé, le entregué desde el primer momento las heridas de mi cuerpo al Señor. Y en medio de mi llanto, alabé al Señor. Y me dijo, y pude, gracias a Dios, salir adelante, porque los médicos decían que iba a quedar muy mal. Y para gloria de Dios, los médicos reconocieron que efectivamente había habido una especie de milagro, porque la persona era para que hubiera quedado muy mal. ¿Por qué fue eso? Porque alabó, porque oró y porque ofreció a Dios su dolor. Ahora estamos hablando acá en Colombia y es un tema no solamente de Colombia, sino de casi toda América y del mundo, la famosa eutanasia, que es un tema muy difícil, porque hay que reconocer que hay dificultades. Pero si las personas que se van a practicar la eutanasia fueran de oración, fueran de alabanza, fueran de bendición, estoy seguro que saldrían adelante y que en cierta manera pudieran vivir con esta enfermedad dolorosa. Es que es la experiencia de los santos. Hay muchos santos, una de ellas Marta Robin, una mística francesa, la fundadora del Foyer de Charité. Ella en sus dolores, y muchos de ellos, muchas místicas también, ofrecían esto a Dios. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que todo hay que entregarlo a Dios. Y es una manera de santificarse, es una manera de purificarse. Y recuerden que la purificación se va a dar acá o en la otra vida. Porque si no nos purificamos acá, en la otra vida, si estamos en el purgatorio, pues va a ser un lugar de purificación. Entonces hay que aprovechar todo esto para purificarnos, para ofrecerle la vida a Dios, para ofrecerle nuestros dolores, nuestras problemáticas a Dios. Recuerden que Dios sabe sacar de todo lo mejor. Y por eso hay un dicho que dice, no hay mal que por bien no venga. Entonces, ofrezcamos todo a Dios, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Ofrezcamos el ver una película, ofrezcamos el hacer la comida, ofrezcamos el preparar la clase, ofrezcamos los que son médicos la consulta del día, los que son abogados ofrezcan su trabajo, es decir, cada uno desde cada punto
desde cada circunstancia de vida, ofrezca su vida, ofrezca su trabajo. Y ese trabajo ofrecido, pues será sobrenatural y traerá muchas bendiciones. Y no solamente para ustedes, sino para la gente que está alrededor de ustedes. Entonces, ofrezcan esto, ofrezcan. Y como les digo, continuamente en sus labios la alabanza. Hay un libro que se llama Nacidos para alabar. ¿Por qué? Porque ese debe ser nuestro compromiso. Hemos sido creados para amar a Dios, lo que significa hemos sido creados para alabar a Dios en todo momento. Porque recuerden que lo que vamos a hacer en el cielo es alabar a Dios. Es un eterno alabar. Entonces eso que vamos a hacer en el cielo, hay que empezarlo a hacer acá, desde acá. Hay que hacer eso. Desde acá hay que empezar a alabar a Dios, porque es el trabajo, entre comillas, que vamos a hacer en el cielo, alabar al Señor. En las obras de caridad con el prójimo hay que incluir, por tanto, todas las obras de amor y justicia. En la vida del cristiano todo debe ser movido por la caridad hacia Dios y todo debe tener como fin la caridad hacia Dios. La misericordia es la virtud moral que guarda una relación especial con la caridad, fruto del amor a los demás. Perfecciona nuestro corazón, nuestra voluntad para compadecernos de las miserias y necesidades del prójimo. La manera, la caridad vista hacia los otros se debe vivir desde la misericordia, porque los otros sufren, tienen problemáticas, tienen inconvenientes. Entonces debemos cultivar la misericordia. La persona misericordiosa considera en cierto modo como propia las miserias ajenas y se siente impulsada a socorrerlas en la medida de sus posibilidades. Cada uno, desde su posibilidad, está llamado a vivir la misericordia. Entonces, padre, es que no tengo cómo dar. Bueno, pero puedes orar por esta persona. Padre, pero es que no puedo dar dinero o no puedo dar un mercado, pero puedes prestar un servicio. Supongamos que haya un comedor. Entonces usted de pronto no pudo dar algo en especie, pero usted pudo ir a colaborar, ayudar a hacer el almuerzo, a lavar la loza, los trastes. Esa es una manera de vivir la misericordia. La misericordia es, en primer lugar, un acto interno de benevolencia y compasión, pero se manifiesta en actos externos que consisten en hacer el bien a las personas que lo necesitan. Es decir, la misericordia parte del interior, pero parte de un corazón sensible. Por eso no podemos dejar que nuestro corazón se endurezca. Ojo con eso. Porque una persona dura de corazón, ese es un pecado que clama al cielo. La persona indiferente, la persona dura. Hay personas duras, hay personas indiferentes, hay personas que no se conmueven. El creyente, el cristiano, se debe conmover. Debe tener un corazón sensible a los demás, al dolor ajeno. Ojo con eso. Aquí resuena la parábola del buen samaritano. Recuerden, el sacerdote y el levita subían al templo, pero cuando se encuentran con el hombre caído, que está herido, lo ven y siguen de largo. En cambio, el samaritano se detiene y actúa. ¿Por qué? Porque la compasión es afectiva y efectiva. Afectiva, porque toca mi corazón.
porque sensibiliza mi corazón, porque me vuelvo sensible al dolor del otro, y efectiva porque me hace salir de sí, me pone en camino, es decir, dispone mi corazón para servir y para ayudar al otro. Esa debe ser nuestra actitud. Entonces hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé un corazón misericordioso, es decir, un corazón sensible, muy sensible a la problemática ajena, a las problemáticas humanas, al hambre, a la miseria, a la tragedia, a gente que está sufriendo, a gente que está alejada de Dios, gente que tiene problemas muy fuertes. ¿Cómo nos estamos comportando frente a ellos? Es lo que hay que preguntarse. Santo Tomás muestra que la misericordia en sí misma es la mayor virtud humana, porque le compete volcarse en los otros y socorrer sus deficiencias, que le es propio de Dios, que muestra de modo extraordinario su omnipotencia cuando la ejerce con nosotros. Volvamos al texto que es muy importante. Santo Tomás, se está refiriendo a Tomás de Aquino, muestra que la misericordia en sí misma es la mayor virtud humana. Oiga, lo dice Santo Tomás, no lo digo yo. La misericordia es la mayor virtud humana. Por lo tanto, hay que tenerla. Es un elemento fundamental en la vida cristiana. En la vida cristiana. Entonces, hay que ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque es la virtud humana por excelencia y es la mayor. Porque le compete volcarse en los otros. Es decir, la misericordia hace que yo salga de mí y socorra sus deficiencias, que le es propio de Dios. Es decir, estamos imitando el comportamiento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el misericordioso. Recordemos Éxodo 34, el Dios misericordioso, el Dios clemente y compasivo. Es que la misericordia es el actuar de Dios. Y por eso cuando vivimos la misericordia, nos asemejamos a Dios Padre. Y eso es lo que tenemos que hacer, vivir la misericordia para asemejarnos al Padre y para ser verdaderos hijos. Cuando el Señor dice que seamos santos como Dios, en otro texto dice que seamos compasivos. Es decir, que la compasión, la misericordia, es una característica, una nota fundamental de la santidad. No hay santidad sin misericordia. Ojo, no hay santidad sin misericordia. Si yo no soy misericordioso, no estoy por el camino de la santidad. Ahora bien, la iglesia que me dice que seamos santos, que busquemos la santidad. Pues bien, en esa búsqueda de la santidad, la misericordia debe ser elemento de primera necesidad. Es imposible precisar el número de obras de misericordia que se pueden realizar, pero una antigua tradición ha señalado 14 ejemplos de misericordia, 7 de orden corporal y 7 de orden espiritual. Aquí les vamos a leer y explicar un poquitico, porque esto es lo que tenemos que encarnar en la vida. Lo primero es instruir al que no sabe. Oiga, hay que sacar a la gente del error, de la ignorancia y sobre todo en temas doctrinales. Porque la gente hoy en día está muy confundida en cuanto a la doctrina cristiana católica. Por eso es que hacemos este programa, para ayudar a que salgamos del error, a que conozcamos lo que dice la iglesia en materia de fe y de costumbres.
Pero eso también es para ustedes. Ustedes también deben allá enseñar, enseñar los principios morales, doctrinales de la Iglesia Cristiana Católica. Aconsejar al que lo necesita. Hay que aplicar el don del consejo. Pero para que uno aconseje bien, uno debe ser un hombre y una mujer de oración. Y debe estar lleno del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo que a través de uno aconseje al otro. Por eso, antes de dar un consejo, pida Espíritu Santo. Antes de dar un consejo, pida Espíritu Santo. Ore, para que no sea su fuerza, sino sea la fuerza del Señor, la que esté en usted, para que usted pueda aconsejar. Fíjate que Jesús, antes de tomar las grandes decisiones, subía a la montaña. La montaña es el lugar de Dios. Antes de escoger a los discípulos, subió a la montaña. Antes de ir al patíbulo de la cruz, estaba en la montaña orando, allá en Getsemaní. Antes de ir a predicar, el Espíritu Santo lo empuja al desierto. Y recuerden que el desierto es lugar de oración, es lugar de encuentro con Dios. Y eso también lo viven los santos. Los santos, los grandes santos y todos los santos, antes de tomar grandes decisiones, oran para poder aconsejar, para poder discernir. Consolar al triste. El apostolado, este es un muy bonito apostolado. Hay gente muy triste, hay gente deprimida, hay gente que sufre mucho. Entonces, nosotros debemos tener la pastoral de consolar al triste y la pastoral de escuchar, de escuchar. Y esto es para los sacerdotes, hermanos sacerdotes, si me están escuchando. Hay que escuchar, hay que ejercitar la pastoral de la escucha. No necesariamente que esté el sacramento de la confesión. Escuchar por escuchar. Aquí en Colombia había un programa que se llamaba así, escuchar por escuchar. Y la gente llamaba y contaba su historia de vida. Y la periodista escuchaba. Y la gente cuando acababa decía, gracias porque me escuchaste. A uno le hace falta que lo escuchen. Y esa es una terapia que libera, que libera. Porque hay mucha gente que tiene guardados. No necesariamente que sean pecados, pero tiene un guardado, tiene alguna cosa que es muy íntima, pero que pues que lo pone a pensar. Qué bueno que ejerzamos la actitud de la escucha, escuchar, para poder consolar al triste. Corregir, pero corregir con amor. Recuerden la experiencia de San Antonio de Padua. Una gota de miel atrae las abejas y una gota de hiel aleja las abejas. O sea, si yo soy compasivo, si mi corazón es bondadoso y yo corrijo con bondad, la gente escucha. Pero si yo, aunque tenga la razón, corrijo con severidad, aunque tenga la razón, la gente no aguanta. Porque la gente quiere que usted la trate bien. Entonces, aquí hay que imitar a un gran santo que vivió lo que estoy diciendo, San Juan Bosco. San Juan Bosco, dicen sus biógrafos, aconsejaba a los jóvenes y los corregía, pero con amor, con amor. Y se ganó a la juventud de la época. Eso es lo que hay que hacer. En vez de ser severo, ser grosero, ser guache, tenga una actitud de mansedumbre, tenga una actitud de bondad para escuchar y poder corregir. Perdonar, perdonar, que es difícil, pero no imposible. Padre, pero ¿cómo voy a perdonar
esto. Hermana, hermano, hay que perdonar. Padre, es muy difícil. Sí, sé que es difícil. Es un proceso, pero les voy a colocar como una especie de ejemplo. Muchas personas han tenido la experiencia de la quemadura en la piel. Se han pegado unos quemones y entonces ya van donde el médico y el médico le dice, esa llaga que tiene se cura con esta pomada, pero esta pomada hay que echársela todo el año para que cicatrice la herida. Pues bien, cuando uno tiene un problema con una persona y hay una pelea de fondo fuerte, pues claro que va a haber una herida emocional. Queda una herida emocional. Y así como una herida, digámoslo así, fisiológica, duele y hay que esperar que se cure, hay que esperar que se cicatrice, pues lo mismo ocurre con la herida emocional que me causó esta persona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que esperar un poquitico, pero a medida que vaya corriendo el tiempo, hay que orar, pidiendo primero por la persona. Señor, perdona a esta persona. Señor, ayúdame eh, a saber llevar esta herida. Y poco a poco, en la oración, el Señor empieza a sanar. Les voy a dar, entre comillas, una fórmula. Abandone todo en el Padre. Padre, en tus manos abandono el problema con fulano de tal. Hágase su voluntad. Padre, en tus manos abandono la discusión con fulana de tal. Es decir, entregue al Padre. Entréguele al Padre ese dolor, esa rabia, esa ira que le causó alguna persona. Y si usted entrega eso, el Señor le va a devolver paz y le va a dar la capacidad de perdonar. Porque es que el perdón es una gracia. Es una gracia. Entonces, cuando tengamos estas problemáticas fuertes que se presentan, Padre, en tus manos encomiendo esto. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rezar a Dios por los vivos y los difuntos. Son obras de misericordia espirituales. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Por eso la importancia de orar. Porque, ¿qué ocurre en la oración? La oración me capacita para enfrentar la vida desde Cristo. Entonces, yo sé que de pronto estoy trabajando en un lugar hostil, en un lugar duro, donde hay personas molestas y donde hay graves problemas. Ore y dile al Señor, Señor, ayúdame a saberme comportar. Señor, ayúdame a saber tratar esta persona. Invoque mucho ahí al Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que te dé esa serenidad, esa tranquilidad. Recuerden el ejemplo de Jesús ante Pilato. Pilato lo estaba acusando y era altivo y era arrogante y Jesús no contestaba ninguna palabra. Era manso y humilde. Esa debe ser la actitud de nosotros, pero yo sé que eso es difícil. No es fácil, pero hay que empezar. Hay que empezar. Rezar a Dios por los vivos y los difuntos. Entonces, esa oración que haces en la casa, también aplícala a los vivos y a los difuntos. Sobre todo, el rezo del Santo Rosario, el rezo de la coronilla de la misericordia que la hacemos acá. Aplíquelo por estas personas, por los difuntos de su casa,
por el papá, la mamá, el primo, la hermana, el hermano que ya no están con nosotros. Ore por ellos, porque es una manera de vivir las obras de misericordia espirituales. Vamos a las materiales. Dar de comer a los hambrientos. ¿Cuántas veces nosotros en las casas botamos la comida, desperdiciamos la comida? Y en la esquina de nuestra casa hay una persona que no tuvo para comer ese día porque no tenía plata. Entonces, no botes la comida. No botes la comida, hermano y hermana. Si te sobra comida, reparta la comida con el celador, con el policía, con la persona que trabaja ahí, con el barrendero, con la persona que necesite. Dar de comer a los hambrientos. Hay mucha gente que tiene hambre física. Y los grupos de oración, ustedes que son grupos de oración, también hagan brigadas. De pronto, en la semana, decir, vamos a dar una comida a la gente de la calle. Esa es una manera de vivir la misericordia. Visitar a los enfermos. Y hablamos de todos los enfermos de todo tipo. Porque hay personas que están enfermas a nivel espiritual. Gánese a la gente y la gente abrirá el corazón. Entonces, visite a los enfermos y a los presos. Es muy importante eso, hermanos. Visitar a los enfermos y a los presos. Dar techo o vestido a quien no lo tiene. También cuántas veces botamos la ropa, los zapatos. Y hay gente que no tiene ropa, hay gente que no tiene zapatos. Entonces, seamos generosos, seamos generosos. Porque cuando usted es generoso, el de arriba lo bendice. Lo que usted da por la puerta, Dios se lo reparte por 3 puertas. Es decir, Dios no se deja ganar en generosidad. Comparta. Recuerden el Evangelio. Atesoren para el cielo. Y atesorar para el cielo eso es hacer obras de caridad. No atesoren para acá, porque la polilla y el moho se lo comen. ¿Cuántas veces hay gente que atesora, atesora, atesora bienes materiales y de qué? ¿Y de qué le valió? Y cuando se murió, ¿qué se llevó? Nada, absolutamente nada. Entonces, atesoremos para el cielo. Compartamos, compartan bienes que allá tienen, ropa, muchas cosas. Esa es el espíritu de la misericordia. Enterrar a los muertos son obras de misericordia corporales. Y aquí obviamente entrarían una infinidad de obras de misericordia corporales. Todo lo que sea ayudar al prójimo se convierte en una obra de misericordia. Entonces, mire lo que estamos diciendo, que es la manera de encarnar esto en la vida. Los pobres solo se carecen de bienes necesarios, no solo materiales, sino también del espíritu, como los bienes de la cultura, de la religión. San Juan Pablo II en la encíclica Centésimos Annus habla de la opción preferencial de la Iglesia por los pobres. Es decir, es una opción. Todos debemos optar por el pobre, todos. El Señor nos invita a reconocer su presencia en los pobres y nos dice que nos reconocerá a sus elegidos en lo que hayan hecho por los pobres. La miseria humana atrae la compasión de Cristo, que ha querido cargar sobre sí
y identificarse con los más pequeños de sus hermanos. La caridad se manifiesta de modo especial en la ayuda eficaz y generosa que presentamos a las personas necesitadas, una caridad que debe ir unida a la virtud de la pobreza o desprendimiento, que consiste esencialmente en desprenderse de corazón de todos los bienes, porque el amor a los pobres es incompatible con el amor desordenado de las riquezas o su uso egoísta. Es decir, nos tenemos que desprender de muchas cosas, porque recuerden que nuestra consigna es la vida eterna. Y la vida eterna se consigue donándonos, entregándonos por el pobre, por el enfermo, por el apartado, por la gente que sufre. El perdón es, en primer lugar, el gran don de Dios a los hombres pecadores. La historia de la salvación y de modo especial, la vida de Jesús es la historia del perdón de Dios a los hombres. Dios misericordioso nos perdona y nos pide que perdonemos a los demás, que seamos misericordiosos como Él es misericordioso. Dios nos pide el perdón. Por eso también hay que pedirle al Señor en la oración todos los días, Señor, dame la capacidad de perdonar, dame la capacidad de disculpar, dame la capacidad de la humildad. Es un trabajo de todos los santos días y por eso también invoque al Espíritu Santo. Yo se los he dicho mucho a ustedes. ¿Qué es lo que tenemos que pedir? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si viene el Espíritu Santo a nosotros continuamente, el Espíritu Santo nos va llenando ¿de qué? De gracias santificantes, de gracias que me van transformando, de gracias que van haciendo que mi corazón sea bondadoso, sencillo, cariñoso, fraterno, servicial. Es la historia, por ejemplo, de San Francisco, de Asís y de muchos más, de San Juan Macías, del Negro Martín. Entonces, llenarnos del Espíritu Santo es importante por eso, porque me da un corazón fraterno. Hay una íntima relación entre la misericordia de Dios y la nuestra. Si Dios nos perdona, también nosotros debemos perdonar. El perdón de Dios es siempre el motivo y el modelo del perdón que nosotros debemos vivir con nuestros hermanos. Del mismo modo que Dios nos perdona siempre, también nosotros debemos estar dispuestos a perdonar siempre a nuestros hermanos. Hay que perdonar a los hermanos. Hay que disculpar. La universalidad del amor exige, en particular, el amor a los que han perdido la amistad con Dios o no la han tenido todavía, y el amor a los enemigos personales, es decir, a aquellos que nos han hecho algún mal y nos odian. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que hay que orar por los enemigos, como lo va a decir más adelante. El amor a los enemigos, formulado negativamente, supone deponer todo odio y deseo de venganza, no devolver mal por mal, no devolver mal por mal, sino orar. Yo sé que esto cuesta pensarlo, pero es lo que dice la palabra y lo tenemos que seguir predicando. Y hay santos que lo han vivido. Pero si ellos lo han vivido, nosotros por la gracia de Dios lo podemos vivir. La caridad implica orar por los enemigos. Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Mateo 5:44. Oremos por los enemigos. Oremos por los enemigos. Orar. Hay un grupo que ya lo dije hace unos en este programa, un grupo Arpa Dei, que es un grupo de una fraternidad de oración, cantan canto gregoriano, pero la consigna de ellos es romper la espiral de la violencia. Es decir, orar para que la violencia
para que el resentimiento, para que el odio se vayan. Es una comunidad que se ha metido en ese rol. Dios les ha inspirado, oremos para que la violencia cese. Y eso también lo debemos hacer nosotros. Debemos orar para que la violencia se apacigüe. Nuestros pueblos son muy violentos, son muy violentos. Entonces, en la oración de nosotros debe haber un espacio para orar, para que haya paz. Y es un trabajo de todos nosotros. Y si yo les aseguro que si todos nosotros, por ejemplo, cogemos el rosario y vamos a decir, hoy el rosario es por la paz de nuestros pueblos, el Señor va tocando. Este grupo que está acá, si todos nosotros cogiéramos un día y nos pusiéramos a orar el rosario para evitar la violencia, estoy seguro que se harían grandes cosas. Recuerden que la oración es fuerte, la oración es poderosa, donde hayan dos o tres, porque allí está ¿quién? Cristo. Entonces, tenemos que orar para que cese la enemistad, las peleas, la violencia, la guerra. Eso es un pecado grave y hay que orar. Y todos nosotros allá en la casa y en los grupos de oración están llamados a orar para que sean comunidades de paz. La solidaridad es la respuesta como actitud moral y social y como virtud a la interdependencia entendida como categoría moral y como sistema determinante de relaciones en el mundo en sus aspectos económico, cultural, político y religioso. La solidaridad no es pues un sentimiento superficial por los males de tantas personas cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. La caridad nos mueve a ayudar a los demás no solo desde el punto de vista material, sino también y sobre todo espiritual, procurando que conozcan y amen a Dios para que Dios los haga entrar en su reino. El cristiano tiene la misión divina de colaborar con Cristo en el establecimiento del reino de Dios, participando no solo de su función sacerdotal y real, sino también de la función profética. La misión de evangelizar se realiza en las circunstancias propias de cada uno, viviendo los deberes ordinarios, las relaciones profesionales, familiares y sociales, estando presentes en el mundo del trabajo, de la cultura, de la ciencia, del arte, del cine, de la literatura, del deporte y de la política. ¿Qué está diciendo acá? Que estamos llamados a qué? A evangelizar. Y esa evangelización se realiza viviendo los deberes ordinarios. ¿Qué significa? Cumplir los deberes de Estado. Cumplir los deberes de Estado. Las relaciones profesionales y los deberes profesionales, familiares y sociales, estando presentes en el mundo del trabajo. Porque estamos llamados a ser ¿qué? Testigos, a dar testimonio en medio del trabajo, de la cultura, de la ciencia, del arte, del cine, de la literatura, del deporte y de la política. Es decir, para los cristianos no hay lugares, no hay espacios vetados. Todos los lugares son lugares de misión. Todos los lugares son lugares de misión. Entonces, mire el trabajo que hay que hacer. Hay que evangelizar. ¿Cómo vamos a evangelizar? Con el testimonio. El apostolado cristiano no es algo postizo, es fruto y consecuencia del amor a Dios y por tanto resulta algo natural en nuestra vida.
los pecados contra el amor al prójimo. El odio voluntario es contrario a la caridad. El odio al prójimo es pecado cuando se desea deliberadamente un daño grave. La envidia es la tristeza experimentada ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de apropiárselo. La ira, recordando el precepto no matarás, nuestro Señor pide paz del corazón y denuncia la inmoralidad de la cólera y del odio. El escándalo es la actitud o el comportamiento que llevan al otro a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo. Se entiende por cooperación al mal o cooperación al pecado ajeno la realización de un acto que facilita a otro cometer una acción mala. Antes de acabar, quiero leer el Evangelio, Mateo capítulo 25, versículo del 31 al 46, para que ustedes se den cuenta de que esto está en la palabra. Esto que hemos dicho hoy está allí en este Evangelio que vamos a escuchar. Cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Y todas las naciones serán reunidas en su presencia. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de cabras. Colocará a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: vengan, benditos de mi Padre, a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era emigrante y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, estaba enfermo y me visitaron, estaba encarcelado y me vinieron a ver. Es lo que acabamos de decir de las obras de la misericordia. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber, emigrante y te recibimos, desnudo y te vestimos? El rey les contestará: les aseguro que lo que hayan hecho a uno solo de estos mis hermanos menores, me lo hicieron a mí. Ahí está la clave. Lo que le hagamos a un pequeño, a un hermano menor, a un enfermo, a un encarcelado, a un emigrante, se lo hacemos a Dios para bien o para mal. O nos salvamos o nos cerramos a Dios. Entonces, esa es una clave hermenéutica, es decir, para vivir la vida cristiana. Después dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado por el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era emigrante y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, estaba enfermo y encarcelado y no me visitaron. Ellos replicarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, emigrante o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te socorrimos? Él responderá: les aseguro que lo que no hicieron a uno de estos más pequeños, no me lo hicieron a mí. Estos irán al castigo perpetuo y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Entonces, hermanos, hemos llegado al final de este curso. La gloria de Dios. Y hemos mostrado unos criterios de vida. Porque todo eso que enseñamos
es para que cada uno de nosotros lo encarne en su vida particular, para que lo encarne en sus circunstancias. Yo quisiera, antes ya de acabar, porque es nuestra última sesión, ya en 15 días viene Fray Hernán y yo después vuelvo en septiembre con el curso de Biblia, pero obviamente yo estaré aquí también. Ecos, ¿qué tal les pareció? Sí, alguna observación, algo que ustedes nos quieran comentar. Para nosotros es muy importante escuchar su opinión. De antemano, gracias por todo. Padre, muchas gracias. Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. O de pronto una persona que quiera hablar, que quiera comentar algo. Sí, sería bonito escuchar un eco.